El marcaje individual, también conocido como marcaje al hombre, se da cuando el entrenador define que un jugador de su equipo se empareje con un adversario persiguiéndolo por todo el campo. Normalmente esto se da cuando queremos neutralizar a un jugador que sea muy desequilibrante. Actualmente es imposible ver que un equipo use exclusivamente este tipo de marcaje con todos sus jugadores. Entonces este marcaje individual siempre se va a dar combinado con otro tipo de marcaje que puede ser marcaje zonal o marcaje mixto, que ahora después explicaremos su función. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo en el que el equipo negro tiene posesión del balón y el entrenador ha decidido que el 10 se empareje con el 10 negro y el 8 se empareje con el 8 negro. Se muevan donde se muevan, el defensor se va a encargar de que no reciba o de neutralizar sus movimientos. Vuelvo y repito, se mueva donde se mueva. En el caso de que saliese en conducción, lo mismo. Es sencillo este tipo de marcaje, su explicación. Y repito, normalmente se utiliza para neutralizar a jugadores muy desequilibrantes. La defensa basada en el marcaje zonal indica que cada jugador es responsable de una zona del campo. Vamos a poner un ejemplo donde el equipo negro tiene la posesión del balón. En el momento que un jugador, en este caso el número 7 negro, entre a la zona del 3, es responsabilidad de dicho defensor número 3. Lo mismo pasaría con el resto de parcelas. Si en este caso el número 8 entrase a la zona del 5, automáticamente sería responsabilidad defensiva del defensor número 5. En este tipo de marcaje zonal tiene mucha importancia la toma de decisiones. Siguiendo el principio técnico-táctico de la basculación, donde lo que se pretende es crear densidad defensiva en la zona del balón, estos jugadores que inicialmente tienen una parcela asignada van a tener que ir basculando en función del balón y a consecuencia de eso ir dejando libre su parcela y ocupándose de otras. Vamos a explicarlo. Imaginamos que el equipo negro juega un balón a banda. Lo correcto es que el jugador número 2 cumpla su tarea defensiva con el 11, que el número 5 bascule y realice una cobertura al número 2 para que en caso de ser superado pueda intervenir, y así consecutivamente los jugadores van a ir basculando a la zona del balón y ocupándose de una zona diferente. Pero la responsabilidad inicial sigue siendo la misma, es decir, en el caso de que hubiese un cambio de orientación que implicase que el balón fuese a la zona defensiva del número 3, el responsable sigue siendo el número 3. Y volveríamos otra vez a realizar la basculación, en este caso a la zona izquierda, donde, como vais viendo, cada defensor va ocupando unas zonas o encargándose de unas zonas defensivas diferentes, pero vigilando siempre la inicial.
El marcaje mixto tiene rasgos del marcaje zonal y del marcaje individual. Aquí el defensor se responsabiliza del jugador que entra en su zona, como indicaba el marcaje zonal, pero luego, una vez que ese jugador salga de la zona, lo va a seguir persiguiendo hasta que termine la jugada. Una vez terminada la jugada, pues ya el defensor vuelve a su zona habitual. Vamos a explicarlo. El equipo negro en posesión del balón, el equipo blanco intentando recuperar. Vamos a imaginar que este número 10 entra en la zona defensiva del 4. En este momento ya la responsabilidad defensiva es del 4. En el caso de que el 10 recibiese balón y este número 10, por ejemplo en conducción, entrase a otra zona diferente, a diferencia del marcaje zonal, en el marcaje zonal recordamos que ya el número 4 se desprende de esa responsabilidad defensiva y sería el 5 el que tuviese que marcar al 10. Pero aquí, en este marcaje mixto, el número 4 le va a seguir así haya salido de su zona, hasta que termine la jugada de peligro. Es decir, si el número 10, ya viéndose acosado por el 4, jugase, por ejemplo, atrás otra vez con el 8, pues el número 4 volvería otra vez a defender su zona asignada. Y así pasaría con el resto de jugadores. Imaginamos que aquí hay un pase con el 7, ¿vale? Y el 7, por ejemplo, quiere venir a conducir hacia atrás, el 3 le perseguiría, ¿vale? Hasta que más o menos veamos que la jugada se reinicia, o porque el balón a lo mejor sale fuera y ya cada jugador vuelve a ocupar su zona defensiva. Por último, y el más utilizado por todos los equipos, es el marcaje combinado. Este marcaje utiliza 2 o 3 tipos de marcaje de los anteriormente dichos. Este tipo de marcaje combinado se va a apreciar muy bien en las acciones a balón parado, de saques de esquina sobre todo, o de tiros libres. Todos los equipos utilizan ese marcaje combinado, en el que unos jugadores hacen marcaje zonal y otros individual. Vamos a poner un ejemplo. Este número 6, que le hemos puesto como una especie de luz amarilla, es el jugador que va a realizar un marcaje individual al 10, porque creemos que este 10 es un jugador muy desequilibrante y queremos neutralizarle. Y el resto de jugadores de la línea defensiva van a hacer un marcaje zonal. Entonces, como veis, hay una combinación de marcaje zonal, ¿vale? Aquí estaríamos, el 3 sería responsable en este caso del número 7. Se mueva donde se mueva el 10, el 6 le va a perseguir. Si jugase con el 9, la responsabilidad en este caso es del 5, y así sucesivamente. Se mueva donde se mueva el jugador 10, va a tener un marcaje individual de nuestro jugador número 6, y el resto realizarían marcaje, en este caso zonal, aunque también podría ser combinar con un marcaje mixto. Pongamos un ejemplo en el que hemos indicado que el jugador número 9, ¿vale?,
Cuando entre en la zona del 4 o del 5 le van a hacer un marcaje mixto, es decir, donde reciba, en este caso en la zona del 4, si el jugador 9 se desplaza a otra zona, el jugador 4 le va a perseguir. Entonces aquí estaríamos utilizando ya no dos marcajes diferentes, sino tres. Marcaje mixto del número 4, marcaje zonal del 3, 5 y 2 y marcaje individual de nuestro jugador número 6.